Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 5 de La voz de tu logo. Hoy vamos a hablar sobre discalculia, la gran desconocida, yo creo, de las dificultades de aprendizaje, ¿no? La Sí, dislexia es más conocida, todo el mundo más o menos entiende por dónde va el asunto. incluso disortografía Y yo creo que también es más disortografía, conocida. sí, además, pues disortografía, ¿no? Va como en el nombre. Y si no sabéis de lo que hablamos, podéis ir a nuestro anterior capítulo sobre dislexia. Y bueno, pues la discalculia es otra dificultad de aprendizaje más relacionada con las mates, las matemáticas. Claro, aquí hay mucho desconocimiento, ¿no? Lo que hablaba Natalia, de que pues, al final todo el mundo puede ubicar fácilmente la dislexia, pero no la discalculia. Y al final, pues bueno, es una dificultad más que impacta mucho en la vida de las personas y que tiene una relación muy directa con la calidad de vida, con el fracaso escolar Sí, y con todo este tipo de cosas. Entonces, al final creo que es súper útil eh, que esta información llegue. sí, concienciar sobre esto. Porque Claro, está muy normalizado el ser malo en las mates. Como que es que se me dan mal las mates. Bueno, sí, puede ser que simplemente pues, se te den mal, pero puede existir, igual que la dislexia en lectoescritura, pues una dificultad específica en mates y que haya que trabajarla. claro, al final los niños que se les da mal las matemáticas o que tienen dificultades en este aspecto, pues puede ser porque no hayan tenido un aprendizaje bueno, o sea, no haya tenido una educación de calidad Sí, por la razón que sea, sí, eh, o que realmente su cerebro pues no tenga la capacidad como para aprender como los demás, eso es. básicamente. Entonces, bueno, al final es un poco más compleja que la lectura Sí, porque son 5 aprendizajes, como 5 habilidades fundacionales, y son muy importantes porque en base a estas ujú, se realiza toda la terapia. eso es. No se trabajan las matemáticas, ¿vale? Claro. Como tal, se trabajan las habilidades fundacionales. Entonces, bueno, a ver si alguno se siente un poco identificado Sí, con lo que voy a contar a continuación. Entonces, bueno, vale. podría ser dificultad en el cálculo, pues bueno, para sumar, para restar, para multiplicar, todo. O sea, niños que les cuesta mucho y que por mucho que se les enseñe, Ujú, no terminan de entender el cálculo o se les da mal. eso es. Si no automatizan, no, Eso si es, no, claro, no entenderlo, pues claro, no hay ahí un aprendizaje real. eso es. Luego también tenemos los hechos numéricos, que sería la habilidad para sumar, bueno, para hacer operaciones matemáticas como muy predeterminadas, es decir, Sí, 2 más 2, 4, sí. 6 más 4, 10, 2 más 8, 10. Claro, O que es sea, como muy básico, 3 por 5, 15. que es Es como luego que, te va a facilitar el resto. claro, es Mm, como una base sí, para que luego todo lo que es matemático sea más funcional. eso es. Entonces son niños que tú dices, pero ¿por qué narices? Si yo le he explicado que todas las sumas de 10, por ejemplo, lo típico de 9 2 más más, 1, sí, 2 más 8, 3 se lo he más explicado 7. 100 veces, sigue sin acordarse. Y le dices 5 más 5 y 6, 7, es muy típico que hagan eso. Eso Y es, dices, jolín, pero si es como algo que se sabe, ¿no? O sea, es 5 más 5, 10. Pues no, no claro. integran, ¿no? Por así decirlo. Usa las manos para algo que debería de ser como muy rápido. Claro, estamos hablando ya en primaria, Claro, bueno, de X cursos, que eso no, también te digo, los no adultos hemos dicho. probablemente con discalculia a lo mejor esto ya no les pasa, pero sí les pasa con hechos numéricos mucho más grandes. Sí. No, pues 32 más 8, Claro, y de pues repente es 40. como, o gente que le cuesta mucho sumar 24 más 17 Claro. y no es capaz de sacar el número rápidamente. Ujú. Entonces, bueno, pues aquí habría una dificultad. Luego hay niños que tienen directamente dificultades para asociar el concepto de número, Ujú. la cantidad, con la forma verbal, es decir, por ejemplo, 12. Pues 12 cuadraditos con el número 12 y la palabra 12, 12, eso es, con el que son nombre. cosas distintas, ¿vale? Entonces, es como un triángulo, ¿no? En plan de aprendizaje, la forma, la palabra Y la y la cantidad. cantidad, Ujú. y esa relación tiene que ser súper fluida. O Claro. sea, los que no tenemos dificultades específicas con las matemáticas, no tenemos ningún problema en entender. Tú te imaginas 12 y más o menos te los imaginas. Sí, te puedes imaginar 12 cosas de algo. Claro, más o Más o menos. menos, sí.
pero estos niños no son capaces y a los adultos a lo mejor con 12 no, pero sí les puede pasar con 20 o 30. Cifras más altas, sí. Sí. Y entonces esto se puede ver, por ejemplo, en ser capaces de ver un grupo de objetos de lo que sea sí. y rápidamente decir dónde hay más. Sí, y esto es muy loco. La estimación de la cantidad un poco también, ¿no? Eso es, que tiene que ver con esa parte sí. de estimación de cantidad, de valor de posición, etcétera. Entonces es como, yo le pongo 6 y 10 y rápidamente no es capaz de decirme que en el de 10 hay más. Claro. Tienden a contarlo. Claro, tienes que saber hacerlo sin contar. Claro, ves, es ¿no? algo, pues les cuesta, sí. una capacidad matemática visual. O por ejemplo, tú le pones 5 y 5 y ellos saben que hay 5 y 5, pero en cuanto los mueves de posición no es capaz de entender. Y estos son conceptos matemáticos básicos. No es capaz de entender que aunque tú muevas las fichas, si no quitas ni pones ninguna, sigue habiendo las mismas. De eso, mira, me acuerdo yo, es muy hay loco una prueba eso. de valoración que le pones, son como fichitas redondas. Ah, claro, ¿no? en el TEDi. Sí, no sé qué cantidad es, no me acuerdo. Son 5, bueno, gente, 5 pues fichitas redondas, tal, y abajo otra fila de 5, pero colocadas en diferente posición y claro, una fila queda como más larga que la otra. Ah, claro, es verdad. Y ya tú dices, pues, y tú le dices al niño, ¿no? Aquí hay 5 fichas y aquí hay 5 fichas. ¿Dónde hay más? Luego así es, ¿no? Sí. Y muchos, cuando hay una dificultad, la que está como más larga, tienden a contarlo. Hay más. No, te dicen, ahí hay más. Claro. Y tú le has dicho que es la misma cantidad, pero como ven que está colocado de otra forma más largo, eso es. Hay más. O sea, como que, bueno, pues, no, sí, es como los conceptos, ¿no? De la cantidad son conceptos matemáticos que para la gente que no tenemos esa dificultad es como, ¿cómo? Pero si te han dicho que hay los mismos. Claro. Simplemente están posicionados distinto. Pero da igual, eso les genera luego contar para adelante, contar para atrás, contar de 2 en 2, contar de 3 en 3. En niños muy pequeñitos, y esto me parece súper interesante, no son capaces de visualmente 1 y 2 y 3, que esto ya sobre los 4 años, 3, 4, debería de ser algo como rápido, y no son capaces, tienen que contar como desde el principio para poder llegar al 3. Claro. No tienes 3 cosas y ellos dicen que hay 3, no, ellos tienen que partir del 1 para ver cuánto hay. Claro, porque no tienen esa capacidad de entender que eso vale 3. Claro, entonces no hay un conocimiento profundo, no llegan a conocer de forma profunda lo que significan las matemáticas y los conceptos matemáticos. ¿Qué más? Bueno, el valor de posición, la base 10, que es súper importante, es la base de todo, que es lo que aprendimos de pequeños, unidades, decenas, centenas. Sí. Y muchas veces lo que vemos es que ellos sacan estrategias, ¿no? Sí, te pongo las unidades, hasta ahí bien. Pero luego muchas veces, yo tengo un caso concreto de una niña que tiene dificultades, bueno, tiene TDL, tiene dislexia y creo que también tiene discalculia, pero ese todavía no se le ha diagnosticado. Y bueno, con la base 10, ella pues le pongo la típica tabla de unidades, decenas, centenas, le doy los bloques manipulativos y demás. Y todo bien hasta que de repente tiene un flash y es como, no, es que las unidades iban aquí. Es como, ¿cómo van a ir ahí las unidades? O sea, y lo ha estado haciendo bien a lo mejor 20 minutos de la sesión, pero de repente ahí hay un cortocircuito, o por ejemplo, cuando es 106, que de repente hay un 0. Como hay un 0, es como, no lo entienden realmente, no. Siguen como una estrategia, lo ejecutan porque se han aprendido los pasos, pero realmente no tendrían problema al colocar 106 si realmente entendiesen. Pero no entienden. Se aprende lo que tú dices, se aprende los pasos y en cuanto hay algo que... ya no sé hacerlo. No sé hacerlo. Eso es porque no estás entendiendo realmente lo que hay detrás. Y esto se sentirán un montón de gente como súper identificada. La gente que se aprende los problemas de memoria durante la ESO y durante bachillerato. Es eso, porque no entiendes lo que tienes que hacer, simplemente te aprendes que si en el enunciado te pone esto, tienes que hacer esto. Eso es. Y mucha gente luego falla porque realmente a lo mejor te han cambiado una pequeña cosa, no te das cuenta. Pero hay gente que es capaz de salir con unos 5 raspados. Sí, sin entender nada de lo que ha hecho, simplemente que se ha aprendido modelos. Claro, modelos de problemas. Cuando aparezca esto, normalmente hay que hacer esto. Claro, con eso se llega hasta un punto. Seguramente luego un bachillerato de ciencias no hagas.
Es complicado. no lo hagas. Seguro no, que no. Pero bueno, mucha gente, porque a mí me hace gracia porque cuando hablo de estos temas, Wow, muchísimo. la gente me dice, pues es que yo toda mi vida me he aprendido, Los problemas. o nunca me llegué a aprender las multiplicaciones, o no sé hacer divisiones de 2 cifras, nunca aprendí. Fíjate. Bueno, ahí Ojito. hay cositas. Hay cositas. Habría que Sí. valorar, Hay que valorar, pero hay cositas. pero hay cositas. Sí. Entonces, bueno, luego es verdad que aquí, en toda la parte diagnóstica que tiene que ver con hacer el diagnóstico, hay que hacer un trabajo muy importante de ver si esas dificultades en matemáticas son por una discalculia o tienen más que ver con un TDAH. Claro, puede venir también por un tema atencional, simplemente, pero bueno, hay manera de ver, pues hay diferentes tipos de errores, ¿no? Pues si viene de un lado, viene de otro. Claro. Hay manera de verlo. Por ejemplo, un TDAH tendría más que ver con toda la parte procedimental, que es de írsele un paso, por ejemplo, las divisiones de 2 cifras. Pues se me olvida, ¿no? Se me olvida que no sé qué. O Pero la como llevada. Número, eso, la llevada, se me olvida, se me queda por el camino, como el Sí, yo digo. Y no deja de haber llevada, o en vez de ser un 1 cuando la voy a escribir es un 2. Claro. Esto no Sí. sería algo típico de la discalculia. No. Esto lo que nos demuestra es que hay algo atencional. Entonces, bueno, al final, el ojo clínico, la especialización te hace poder determinar, ¿no?, que sea discalculia o TDAH o ambas, cuidado. Porque hay comorbilidad. Aquí. Hay comorbilidad altísima. Y también con dislexia. Sí, claro. Claro, lo que se está viendo es que es más normal que vayan de la mano, esto lo hemos dicho creo que en algún otro episodio, dislexia, yo creo, que vayan de forma separada. O sea, un TDAH puro normalmente no suele ser un TDAH puro. Normalmente viene con más cosas. Igual que la dislexia, claro, la discalculia. Suelen ir de la mano con cositas. Entonces, que el TDL también tiene mucha comorbilidad con el TDL. También hay que tener en cuenta que el TDL, que tiene que ver con el trastorno del desarrollo del lenguaje, toda la parte de problemas relacionada con conceptos numéricos, de suma, resta. Todo eso le va a costar porque es verbal, tema de lenguaje, claro, de comprensión. Entonces, eso es. Claro. Entonces ahí va a haber también dificultades. Sí. Pero bueno, sobre todo es esa parte, ¿no? Y que la gente pueda sentir que si se siente reflejada o que siente que puede tenerlo, pues a lo mejor nunca es tarde para pedir una evaluación, pedir consejo a un profesional y poder también ubicar de dónde viene eso, ¿no? Porque ya a mí me gusta hablar de estas cosas de sociales y tal, pero es verdad, está muy asociada a ser tonto. Sí. Como que las matemáticas tienen que ver como con sí. Como que están muy vistas como ser inteligente. Como que si te da bien las mates, eres listo. El más listo de la clase. No. Y no. No tiene nada que ver. La gente eso es. Entonces, que se cree inteligentísimo. Lo siento. Yo me acuerdo del cole, que quien era muy bueno en mates era el top de la clase. Sí, Pero no. Era buenísima. Sí. En lengua, porque yo siempre he sido muy buena en lengua y tal. O en arte. O en arte. O en lo visoespacial. Pues bueno. Bueno, a lo mejor el que dibujaba muy bien, yo sí me acuerdo de decir, joder, pues no, tía, en mi clase, pero también yo fui por ciencias. Bueno, ¿y tú? Sí, yo estoy hablando de primaria, ¿eh? O sea, estoy hablando de cursos no tan mayores. Yo es que en primaria dibujaba bien. Claro, eras la que dibujaba bien. Luego ya no, pero ya en primaria me valía la que dibujaba para... Claro, ¿ves? Pero que si eras buena a lo mejor en cosas menos, pues eso, en lengua, en conocimiento del medio, pues nadie lo tenía en cuenta. O sea, pero por ejemplo, en cosas como muy humanísticas. Sí. En filosofía, en inteligencia interpersonal, que no tiene que ver con discalculia, pero me parece interesante. Sí. Hay muchos tipos de inteligencia. Sí. Y muchos dones, si lo quieres llamar, o incluso ni dones, simplemente lo que se te dé mejor. Sí, o que te guste. Entonces, ser muy bueno en mates está fenomenal, pero no tiene que ir, no va relacionado con la inteligencia. No, además, en el WISC, que es una prueba que valora la inteligencia, valora muchas cosas, no solo la lógico-matemática. Sí. Incluso en la lógico-matemática hay pruebas específicas que no valoran la parte matemática por no invalidar el test. Claro. Porque hay niños que pueden tener una discalculia, pero sí que tienen una buena habilidad lógica con otra cosa. Claro.
¿sabes? Con Sí. conceptos verbales. Por ejemplo. Hay una prueba concreta que es de ser capaz de establecer relaciones y Sí. categorías, y categorizar, por ejemplo, animales. Sí. Te dan una lámina con diferentes tipos de animales y te dicen, tienes que ser capaz de hacer las mayores categorías posibles. Por ejemplo. Pues junto a los que comen carne, a los que tienen rayas, a los que son altos, a los que... Es todo niños pequeños, Sí. tenemos que tener en cuenta eso. Sí. Pero eso también es lógica y un Sí. niño con discalculia podría hacer esto bien. Perfectamente. Claro, a lo que voy es que está como muy asociado a las matemáticas el ser una persona inteligente o acabar haciendo una ingeniería, Por ejemplo. y es que no tiene nada que ver. No. Obviamente es una capacidad que suma, Sí, pues, como todas. O sea, me refiero. pero que hay más cosas. Está Hay la más memoria de cosas en este trabajo, mundo. la velocidad, Sí. la visoespacial, la verbal, hay más cosas. Ujú. Entonces, bueno, que abrir también ese melón que nos encanta, Es que no hay capítulo. claro, Abramos un melón. y bueno, también un poco desmitificar el que si no se te ha dado bien en primaria las matemáticas, pues que no pasa nada, que no eres tonto y que quizás detrás de eso lo que haya es una dificultad específica Eso es. que nadie supo ver. Efectivamente. Y bueno, también es importante recalcar que la figura principal que trabaja las dificultades específicas en matemáticas es el logopeda. Sí. También podría ser un psicopedagogo, también podría trabajarlo, pero que bueno, que somos nosotros dos los que tienen que... Principalmente los perfiles de profesional que trabajamos esto. Bueno, Sí. y luego se me está ocurriendo adaptaciones a nivel de matemáticas. Que también las hay, igual que en dislexia se puede adaptar los exámenes en discalculia también. Y si ya en dislexia se hace mal, que es la más conocida, imaginaros en discalculia. No se hace. Directamente lo que No se tenemos que hace. decir es que no se hacen. Es que es así, no podemos mentir, es que es lo que hemos visto. No se hacen y no hay ningún tipo de preocupación. Es que es malo en mates, no Lo se que le da venimos bien, es muy diciendo. obtuso, no es tonto directamente. Y no hay ningún tipo de preocupación por adaptar las matemáticas, que hay muchas maneras de adaptar las matemáticas. Por ejemplo, para un niño con TDAH, que se le den mal las matemáticas o que tenga un problema a nivel procedimental, pues lo que podemos hacer es introducir autoinstrucciones, Claro. que muchas veces los profesores o nosotros mismos o los papás, cuando tenemos un niño con TDAH, es como que nos obsesionamos con que aprenda a autorregularse, pero es un proceso. Claro, primero hay que ayudarle a darle los pasos que tiene que seguir y que poco a poco lo vaya interiorizando. Y ayudarla a supervisar, porque lo que no entendemos del todo es que es una propia característica el no supervisar. Entonces, no pasa nada por acercarte a tu mesa, Juanito, ¿has revisado? Claro, repasa. Repasa. Y si nosotros mismos vemos que hay un error que es procedimental, que no tiene que ver con comprender o con proceso. el proceso, pues oye, vamos a decirle, oye, mira esto, aquí. que aquí hay una cosa que no está bien. Claro. Porque al final lo que estamos valorando es que entienda. Y para los niños con discalculia, pues dejar más tiempo, dividir el examen en trozos. Eso es. Poner quizá, si son problemas, enunciados más cortitos o más concisos. Con ayudas incluso visuales, sí. Permitirle durante el examen, que si hemos estado trabajando con ese niño, que debería ser lo suyo, ningún niño debería trabajar las matemáticas sin tener los bloques, sin tener abacos, sin tener regletas. Cositas más manipulativas. No se debería. No se debería porque no. El que llega a entenderlo bien, pero por la mitad se queda. Pierde, sí. Y además está súper visto y comprobado que qué porcentaje de niños pasa por primaria con todos los conocimientos matemáticos adquiridos. Es que ni siquiera los que tienen discalculia, es que hay muchos más que no tienen discalculia que no lo llegan a entender porque no se enseña bien. Sí, bueno, otro melón. Es que ya partimos del hecho de que no se enseña bien. Claro. Y como no se enseña bien, el que puede y luego no encaja como puede, bien, y el que no, ahí te quedas. Entonces, dejar que el material con el que ha aprendido y con el que tal, que lo tenga delante en los exámenes, que lo pueda utilizar, que te pueda preguntar. Entonces, quiero decir que hay adaptaciones, existen. Sí. Vamos. Y ahí seguramente haya muchas más que se puedan aplicar. Pero bueno, estas son en general
las que suelen funcionar mejor. Sí, dar otro folio, ya pues a lo mejor en cursos más avanzados, dar otro folio para poder hacer ahí, que bueno, eso sí se suele hacer, Claro, para hacer ahí pues cosas en sucio, yo qué sé, hay mil cosas. claro. O incluso yo he visto, por ejemplo, no con discalculia, pero valdría, profesores que añaden, por ejemplo, algún trabajo o algo Ujú, que pueda sumarle 2 puntos. Claro. Por ejemplo, pues venga, vas a hacer un trabajo de investigación sobre este matemático claro. o vas a desarrollar este concepto. Intentar, De otra manera, sí, pues ayudarles. y que puedan encontrar su camino, que puedan ir aprobando y que puedan ir reduciéndose esa curva. Sí, Sobre sí, todo sí. muy parecido a lo que decíamos de la lectoescritura, Sí. yo hablo de la perfección, luego esto no se hace para nada, pero cribas en los coles para cribar los niños que se les dan peor las matemáticas, Valorar. Es valorar, que yo lo estoy pensando ahora, en la clínica, para valorar de dislexia, vienen muchísimas familias, ¿no? De hay sospechas de, nos han dicho en el cole que, de discalculia, por eso es tan importante este podcast. sí, de discalculia, muy pocas te dicen esa palabra. No, nos han dicho que hay que valorar discalculia. Yo no Claro, sé tú cuántas mira, has visto, pero no, yo no, no, nada, nada. Solemos ser nunca, nosotros los que nunca. decimos, oye, a lo mejor también hay que añadir estas pruebas. Claro, eso te iba a decir, tú cuando haces toda la historia clínica, que la Eso historia es, clínica es sentarte con las familias y ir que te recabando la cuenten información, todo, eso es. porque necesitas ubicar el caso y saber por dónde puede ir y hacer unas hipótesis diagnósticas antes de valorar, Eso es. que luego las Las confirmas o o las no, descartas. claro. Entonces, bueno, lo que se ve, vas preguntando por las mates, desde pequeño hasta adulto, por los diferentes aprendizajes que tiene que pasar y te vas dando cuenta. Y luego lo que suele ocurrir es que a veces puedes diagnosticar dislexia, discalculia o TDAH discalculia, pero Sí. suele ser como un, ¿no? un accesorio al Sí, diagnóstico principal. sí, No, no sé. y ni siquiera es lo que les preocupa. No, o sea, es lo que te digo, que a lo mejor viene en la demanda, queremos valorar dislexia, a ver si tiene dislexia o no. Y eso es, cuando haces la historia clínica te dicen, no, las mates está bien fatal. Y tú les dices, pues igual, hay que valorar. Y es como que ni se ha planteado, ¿sabes? No, Pues sí, ¿no? Y les explicas, es que también puede tener esto, tal. es que mi Es como, teoría es vale. que el niño que tiene discalculia pura, o sea, solo Sí, discalculia solo ella, yo creo que nunca es llevado a un gabinete. yo tampoco, no. O O sea, yo rara también lo vez, creo. al menos yo no, porque es como, bueno, es malo en mates. O le llevan a una academia. Le llevan a una academia, le machacan, va aprobando por los pelos, si es que Es que aprueba, tengo en la cabeza una persona sí, sí. muy cercana. Y luego al final, y Sí. yo también, muy, muy cerca. Esa típica persona que ha estado toda su vida en academia para las mates, las mates, las mates, llega a bachillerato, segundo de bachillerato, suspende las mates, Claro, tiene TDAH y discalculia. Yo también. claro. Porque es que es así, es el perfil. Porque, y dices, esto a lo mejor, en vez de a una academia, te hubieran llevado a, A un a un gabinete. gabinete con una logopeda, psicopedagoga, tal, para trabajar específicamente esos conceptos, esas cosas, pues Sobre todo que mejor. al menos lo básico, al menos entenderías lo básico y te podría, Servir para otras para luego cosas. llegar a probar, a lo mejor nunca vas a ser un hacha, Claro. porque no, Pero porque es un jolín, aprendizaje que pero se que queda no sea mal, una, ¿cómo decirlo? un drama en Un tu drama, vida claro, las matemáticas. y que no puedas tampoco, por ejemplo, hay muchas carreras que tienen de forma colateral matemáticas, logopedia, tiene Estadística. estadística, Sí. pues que no digas no me voy a meter en esta carrera porque como tiene una asignatura, Es que eso no puede bueno, ser. tengo herramientas y la podré sortear. Claro. A lo mejor necesitas cuando llegues a la universidad cierto, o a FP o a lo que narices quieras Sí. hacer. O incluso es que hay gente que en otro tipo de trabajos, por ejemplo, camarero o así, le pone súper nervioso tener que contar Bueno, es que no rápido. has hablado del tema del dinero. Claro, Que son personas que suelen tener dificultad para el cambio. o que no, nunca llegan a entender, tía, la hora. La hora. Adultos que no saben leer El reloj. el reloj El redondo, analógico. ese. Sí. El analógico. Sí, es verdad. Que no Y no saben. lo saben. Entonces tienen que tener el otro porque se O sí agobian. que dices, a ver, son las 8 menos cuarto, en 40 minutos salimos, o tienes tal. O sea, el hacer vale, ¿qué Como, hora es 40 minutos? Todo eso.
Les cuesta mogollón de Sí. adulto. Eso es, les puede, a ver, no tiene por qué a todos, pero puede Le pasarles. puede pasar. Sí, Pero bueno, que un poco por ahí, ¿no? O sea, yo creo que al final, sobre todo la idea es desmitificar esa parte. sí. De que es algo que se puede trabajar, de que es un problema, o sea, es que no es ser malo Se en puede mates. trabajar igual que la dislexia. Es Sí, que lo es que es lo mismo. mismo, es que lo que decíamos que has dicho, no sé si lo has dicho, pero antes lo hemos hablado, es el hermano de la dislexia, Sí, pero en mates. pero en mates. Es que es eso. Entonces al final pues hay que trabajar y al final parece como que no es algo importante, pero los estudios dicen que está súper relacionado con el fracaso escolar. Creo que lo dije en el anterior podcast, pero nunca está mal recordarlo. El 65% del fracaso escolar se explica por dificultades específicas del aprendizaje, ya sea de lectoescritura o de matemáticas, que no han sido Bien llevadas. bien llevadas y ni siquiera evaluadas. Eso es. O sea, muchos niños que pensamos que no quieren o que no han querido o que son malos estudiantes, lo que son es niños en los que no el Una sistema... dificultad y el fracaso es del sistema. El Realmente. fracaso es del O sistema. sea, así como titular. Y de la cantidad de profesionales negligentes o con falta de formación que no han sabido ayudar a esos chicos y que era su responsabilidad. O sea, chicos y chicas. Estamos hablando de un porcentaje más Estamos grande, hablando de un 65%. Sí, 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 que es una pena, porque dices, jolín. Y el otro 25% será por problemas familiares. 25. 35. Discalculia. No, esto es por TDAH. Cositas. Sí, otro 35 es eso, por temas familiares, temas más sociales, lo que sea, ¿no? Sí, pero un 65% hablamos de mucho. Entonces, si alguna vez has tenido fracaso escolar o tal, o alguien cercano. Es que ahora reflexiono mucho sobre esto, ¿no? Digo, yo me acuerdo en el instituto, ¿no? En la ESO, y me mira a mi cabeza gente que, pues los típicos de no quieren estudiar, que están ahí, igual tenían un problema de una dificultad de aprendizaje que nadie supo ver. Y bueno, que muchas veces cuando no entiendes algo, es mucho más fácil ponerte la coraza de no lo entiendo porque no quiero, claro, que no lo entiendo porque de verdad no lo entiendo. Eso es. Y de verdad, ahí hacer hincapié en que la responsabilidad es de los adultos que estuvieron en esa etapa y que los últimos que tienen la responsabilidad son los niños. Eso es. Entonces, sí, pero muchas veces parece que es como, es que debí estudiar más, debí de no salirme del cole tan pronto. Es que no era tu responsabilidad. Es que eras un niño, una niña pequeña. Sí. Y me da igual que sea la ESO, ¿eh? No, claro. O sea, no era tu responsabilidad. Es que si tú llegas a cuarto de la ESO diciendo ya paso de estudiar, tal, no sé qué. Eso es por algo. En un gran porcentaje, como estamos viendo, viene ya de hace mucho tiempo eso, de que pues vas arrastrando algo, nadie te está ayudando, pues obviamente no quieres estudiar. Es que mira, hay un dato que tiene que ver con esto, que es 3 de cada 4 niños que tienen dificultades en primero de primaria en las matemáticas. 3 de cada 4. Es que es altísimo. Se les valora en primero de la ESO y siguen siendo los mismos. Es decir, persiste totalmente. Y la brecha no se cierra. No se cierra, se abre. Es eso decir... No puede ser. O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, sí, o sea, me lo creo, pero, jolín. Pero es que esto habla del como este ascensor social o que se supone que tiene que ser el colegio público y no sé qué. Es mentira, porque el niño que en primero se le dan mal las mates, en primero de la ESO se le van a seguir dando las mates. ¿Esto qué supone? Que todo el proceso escolar, toda primaria, ¿qué implicación ha tenido en este niño? No. Es el que se le da bien porque se le da bien, llegará. Claro, y al que no, suerte. ¿Qué sistema educativo es ese? Pues... Aquí hay un error. El sistema educativo debería ser el que consiga que ese niño de primero de primaria llega no primero de la ESO sin estar en ese porcentaje. Sin seguir ahí. Porque entonces es un inamovilismo total. O sea, es como, ¿por qué y para qué? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? No solo los profes, no, sino o sea, nosotros a nivel general, como sociedad, diría. Como sociedad. Es que es un tema colectivo, o sea, es social, totalmente. Y es que qué culpa tiene ese niño de primero de primaria y luego en primero de la ESO. ¿Qué le vamos a pedir luego? Efectivamente, luego, pues eso. ¿Qué le vamos a exigir? Y luego encima le hacemos culpable de no tener una
no sé, no haberse sacado la ESO. O no querer hacer bachillerato. Es normal. Así que, bueno, Bueno, estamos muy reivindicativas, sí, pero es que es, yo es me he que enfadado un poco. no, pero porque es necesario. Y más aquí, o sea, ya en dislexia ya no podemos poner muy reivindicativas, pero es que en esto, súper desconocido y está ahí. Eso es. Así Así que que, bueno, con este final, empoderamiento, sí, con este final reivindicativo, que no leerlo como algo bajón, no, sino que ¿no? Como que te dé un bajón, sino no, como, jolín, vamos a intentar cambiarlo nosotros. sí que, pues eso, aunque esto es un podcast chiquitito y bueno, pero ya poner el granito de arena. Los que tengáis niños, Claro, pues estar pues desde alerta, ¿no? ahí, Y los papás, mamás, que tengáis un peque que las mate regulín, pues hablar con el cole, oye, yo quiero que mi hijo se le valore esto, que existe. que existe, o sea, es que sí, es que es eso, es, Así que, bueno, y los que lo tenéis, o sospecháis. o sospecháis que lo tenéis, tampoco necesitáis, yo soy partidaria de que a veces no se necesita un diagnóstico, Ujú. simplemente tener información y poder entenderte un poco mejor Pero y yo veo restarte también a ti culpa. eso, es que muchos adultos es como, no, es que en mate será un pésimo porque es que no me da la cabeza, ¿no? Ese tipo de forma de hablarnos nosotros mismos, de es que soy súper torpe para las mates, es que tal. A lo mejor ahora alguien lo está viendo y dice, joder, pues es que a lo mejor no soy tonto, ¿sabes? Es que tengo un problema, como que te quita la culpa también. Miguel, por ejemplo, que Ujú. no le importará que hable de él, no sé, él siempre dice que las mates es horrible, que nunca ha sido capaz de aprobarlas, que no sé qué. Dani también. Dani tampoco le importa que le nombre. Entonces, Entonces, y es, a ver, no es porque sea mi novio, pero es una persona súper inteligente, súper válida, es una persona que razona perfectamente, sí, pero pero las mates. no ha habido una serie de negligencias de muchos tipos. Pero bueno, a nivel de educativo, pero seguramente también haya una dificultad específica del aprendizaje en ciertos aspectos matemáticos. Ujú, sí, Y bueno, pues desde ahí liberar un poco sí, que muchas veces nos pensamos que somos una cosa y que tampoco es bonito estar toda tu vida pensando que eres tonto claro. cuando no es No es verdad. verdad, Los efectivamente. tontos fueron otros. Dilo. Así es. Así que nada, con esta frase, pues Pues bueno, lo nada, vamos a hasta dejar aquí, lo vamos a sí. dejar aquí que ha quedado fenomenal. Comentadnos si os sentís identificados o identificados, si conocéis a alguien, si sabíais que existía la discalculia, porque yo estoy segura de que mucha gente Y bueno, si no alguien lo tiene sabe. alguna duda, Sí, que ya me habéis escrito nos habéis escrito algunas personas ujú. con dudas y tal, Sí, porque al final, si tuviéramos que desgranar cada cosita nos podéis de... escribir y eh, recomendaros nosotros claro, un poco lo que veamos y también apoyo y un poco entre las personas que tengamos X cosas, pues ir generando como una red, una red de apoyo. así Y es. nada, pues hasta aquí. Eso es. Hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio. Chao.